Tema 7. Administración General del Estado. Aquí vamos a ver la administración central y la periférica. Y vamos a entrar con detalle a ver cómo está formado por dentro un ministerio. Repasamos la administración. Dijimos que el Poder Ejecutivo está formado por gobierno y administración, que ambos son cosas diferentes, y que la administración está subordinada al poder político del gobierno. Ahora bien, la administración tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. El patrimonio se refiere a lo que son los edificios, los terrenos que tiene, etc. El título cuarto de la Constitución dedica los artículos 103 al 107 a la administración. Y nos dice que las administraciones públicas sirven con objetividad a los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Para no confundir descentralización y desconcentración, la Ley 40/2015 nos dice que la Administración General del Estado actúa de acuerdo con los principios de descentralización funcional. La descentralización es en cuanto a las funciones, y aquí tenemos lo que es la división funcional en departamentos ministeriales. Vemos que se reparten las funciones en los distintos ministerios. Cada ministerio tiene unas funciones diferentes a otros. Y en cuanto a la desconcentración, nos dice que es funcional y territorial. Aquí tenemos lo que es la administración periférica, pues actúa en virtud del principio de desconcentración funcional y territorial. En cuanto a esto, bueno, decir también que la gestión territorial está integrada en delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas. Seguimos con las características que cita la Constitución en cuanto a la administración, en cuanto a las administraciones públicas, y nos dice que el régimen jurídico de las administraciones públicas es una competencia exclusiva del Estado. Prueba de esto es la Ley 40/2015, que estamos continuamente nombrando. Esto es una ley estatal que está hecha por las Cortes Generales. Nos dice que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Esto se refiere a la jurisdicción contenciosa administrativa, que conoce de los actos de la administración, de derecho administrativo y de las disposiciones que tienen rango inferior a la ley. Esta es la jurisdicción contenciosa administrativa. También nos dicen que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados cuando haya error de la administración, salvo en caso de fuerza mayor. El artículo 105 nos habla de la participación de los ciudadanos y nos dice que la ley regulará la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones donde ellos estén afectados. Pongo aquí un ejemplo de expropiación porque se ve claro. En un expediente de expropiación, previamente le dan audiencia a los ciudadanos que estén afectados por la expropiación. Tienen también derecho, la ley regulará el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, con una salvedad también, claro, que afecten a la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación de los delitos y a la intimidad de las personas. Y también la ley regula lo que es el procedimiento a través del cual se producen los actos administrativos. Esta es la Ley de Procedimiento Administrativo. Bueno, finaliza el título cuarto hablando del Consejo de Estado, diciendo que es el supremo órgano consultivo del Gobierno y que lo regulará una ley orgánica. Clases de administraciones públicas que hay. Tenemos, por un lado, las que dependen del territorio, como es la administración del Estado, la administración autonómica y la administración local. La administración del Estado, que se subdivide a su vez en central y periférica. Esta es la que vamos a ver en este tema. Y lo que es la administración autonómica y local la vamos a ver en el tema 8. Tenemos también la administración institucional. Esta no depende del territorio, son entes no territoriales. Y aquí tenemos, por ejemplo, las entidades gestoras de la Seguridad Social. Forman parte de la administración institucional lo que son los organismos públicos, corporaciones, como colegios profesionales, cámaras de comercio, etc.
Cada una de las administraciones públicas que hemos visto, la administración del Estado, la autonómica y la local, como entes territoriales, y la administración institucional como ente no territorial, pues cada una de las administraciones públicas tiene personalidad jurídica única. Y estas administraciones públicas colaboran, cooperan, se coordinan, se relacionan entre ellas a través de medios electrónicos. Nos dice la Ley 40 que los medios electrónicos tienen que asegurar, palabra a memorizar, la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas y soluciones adoptados por cada administración. Y tienen que garantizar también lo que es la protección de datos de las personas. Bueno, las administraciones públicas pues se relacionan entre sí para facilitarnos lo que es la prestación de servicios a los ciudadanos. Y entramos ya en la Administración General del Estado, que está constituida por órganos jerárquicamente ordenados. Esto es el principio de jerarquía que ya vimos. Empezamos con la Administración Central. Y aquí distinguimos entre órganos superiores y órganos directivos. Los órganos superiores tenemos a los ministros y a los secretarios de Estado. Y se acabó. Y en los órganos directivos son 5 órganos directivos, pero están repartidos en 3 niveles jerárquicos. En el primer nivel, con rango de subsecretario, tenemos a los secretarios generales, a seca, y a los subsecretarios. En el segundo nivel tenemos con rango de director general, tenemos a los directores generales y secretario general técnico. Y en el tercer nivel tenemos a los subdirectores generales. O sea, primer nivel, rango de subsecretario, tenemos a secretarios generales y subsecretarios. Segundo nivel, rango director general, tenemos directores generales y secretario general técnico. Y tercer nivel, subdirectores generales. Lo repito porque es importante memorizarlo y en este orden. Bueno, nos dice la ley también que hay otros órganos con rango inferior a subdirector general. Ahí lo dejamos y no entramos más. Después, dentro de la administración central, dentro de los ministerios, están también las unidades administrativas. Estas ya no tienen, estas no son órganos directivos, Pero sí nos dice la ley que las unidades administrativas que tengan funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo, pues estas tendrán la consideración de órgano, pero solo en este supuesto. Si no, pues son unidades administrativas. Veis que se distingue lo que es un órgano, lo que son órganos, a lo que son unidades administrativas que estarían en un rango inferior. Bueno, pues aquí está bien de momento con la central. Ahora en la periférica tenemos, también hay unos órganos directivos, tenemos a los delegados del gobierno que tienen rango de subsecretario, primer nivel, y a los subdelegados del gobierno que tienen rango de subdirector general, tercer nivel. Estos serían los órganos directivos de la administración periférica. Después, dentro de la administración periférica hay otros también. Por ejemplo, las direcciones insulares y directores insulares y otros más ya son otros órganos, no directivos. Y bueno, por último tenemos, aunque no lo vamos a ver en este tema, pero también tenemos la administración del Estado en el exterior. Esto también está dentro de lo que es la Administración General del Estado. Aquí, por si nos preguntaran, tenemos como órganos directivos a los embajadores y a los representantes permanentes en el extranjero. Y como otros órganos, a los cónsules. Y aquí vemos las equivalencias entre los órganos de la administración central con la administración periférica o territorial, que es lo mismo, y la administración del Estado en el exterior. Entonces, en la administración central teníamos órganos superiores, ministro y secretario de Estado. Órganos superiores solo existen en la central. Y en cuanto a los órganos directivos, en el primer nivel teníamos secretario general y subsecretario. Y en la periférica o territorial tenemos a los delegados del gobierno en las comunidades autónomas, que tienen también rango de subsecretario de primer nivel. En el segundo nivel, con rango de director general, teníamos a los directores generales y a los secretarios generales técnicos. Y en el tercer nivel, en la administración central, tenemos a los subdirectores generales y en la periférica o territorial al subdelegado del gobierno en la provincia.
Los demás órganos directivos de la Administración Central son con rango inferior al subdirector general, y en la Administración del Estado en el exterior tenemos embajadores y representantes permanentes en el extranjero, que son órganos directivos, pero no tienen equivalencia ninguna con los órganos de la Administración Central. ¿Cómo se crean los órganos de la Administración Central y cómo se nombran a sus titulares? Pues los órganos superiores de la Administración Central, como son los departamentos ministeriales y las secretarías de Estado, son creados por Real Decreto del presidente del Gobierno. Los órganos directivos son creados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del ministerio correspondiente y a propuesta del Ministerio de Hacienda y el que lleve las competencias de administraciones públicas. Otros órganos inferiores, pues son creados por orden ministerial previa aprobación del ministro del ministro de Hacienda y el que lleva las competencias de administraciones públicas. Y ya las unidades administrativas, pues esas son creadas por RPT, en la relación de puestos de trabajo. En cuanto a los nombramientos, a los ministros los nombra el rey a propuesta del presidente del Gobierno. Y ahora, a los secretarios de Estado y a los titulares de los órganos directivos, exceptuando los subdirectores generales, que se nombran de forma diferente, pues a estos se les nombra por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta o del presidente del Gobierno o del ministro correspondiente, según de quién dependa. Y en este caso, los únicos que van a depender solo y exclusivamente de los ministros, no van a depender nunca del presidente, son los subsecretarios y los secretarios generales técnicos. Entonces, subsecretario y secretario general técnico, pues son nombrados por Real Decreto, Consejo de Ministros, a propuesta del ministro solamente. Aquí no cabe la posibilidad del presidente del Gobierno. Y los subdirectores generales, estos se nombran por resolución del titular del órgano del que dependa. Y hemos visto que los órganos colegiados necesitan para ser creados una norma específica. Esta norma es el Real Decreto. En el caso de los órganos superiores se creaban por Real Decreto del presidente del Gobierno. Los órganos directivos, la norma es Real Decreto también del Consejo de Ministros. Y para los otros órganos inferiores, la norma es una orden ministerial. Vale, pues esta norma específica, estos se publican en Boletín del Estado, ¿vale? Recordamos, si no lo he dicho antes, que los órganos colegiados eran los que estaban formados por 3 miembros como mínimo, 3 o más, y tienen que ser un número impar. Bien, estos órganos tienen que tener, las competencias de ellos tienen que ser o competencias que sean decisorias, que decidan algo, o que sean propuestas de informes preceptivos o de seguimiento y control de actuaciones de otros órganos de la Administración del Estado, ¿vale? Si no tienen este tipo de competencias y sus funciones no tienen efectos frente a terceros, entonces no se les llaman órganos. Se les llamaría, eso serían, pues tendrían consideración de grupos o comisiones de trabajo. Y estas se crearían por un simple acuerdo, o sea, un acuerdo del Consejo de Ministros o del ministro de quien dependan es suficiente. Bueno, los altos cargos dijimos que eran órganos superiores y órganos directivos, salvo los subdirectores generales. Dicho de otra forma, de director general para arriba. Equivalencia de altos cargos en la administración territorial o periférica, tenemos a los delegados del gobierno, que tenían rango de subsecretario. Bien, pues la Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y Ministerio. Lo que vamos a ver ahora es la estructura del ministerio, que ya la venimos viendo desde hace tiempo, pero ahora ya en cuanto a las competencias. Entonces, los ministerios se van a encargar de uno o varios sectores de actividad. En los ministerios puede haber un secretario de Estado
y secretarios generales, pero también puede no haberlo. A ver, los secretarios de Estado y los secretarios generales son unas figuras que son potestativas, pueden existir o no. Lo que sí tiene que haber siempre en un ministerio es un subsecretario, o sea, una subsecretaría. Y dependiendo de esta están las secretarías generales técnicas para la gestión de los servicios comunes. Entonces, tenemos que los ministerios son los superiores jerárquicos, ¿vale? Es el superior jerárquico de los secretarios de Estado y de los subsecretarios. Tenemos, como vemos aquí, el ministro arriba del todo, en el orden de jerarquía, el primero, y dependiendo directamente de él, podemos tener secretarías de Estado si las hubiera, y también dependen directamente de él los subsecretarios. Después, el resto de órganos que vemos ahí, el resto de órganos directivos, dependen ya de uno de estos tres. O dependen del ministro, o dependen del secretario de Estado, o de los subsecretarios. Decir en cuanto a la estructura del departamento ministerial, que todos los ministerios cuentan con los servicios comunes. Entonces, los servicios comunes están integrados por lo que es la subsecretaría y la Secretaría General Técnica. Esto es para las funciones de asesoramiento, apoyo técnico y gestión directa con la planificación, programación, presupuestación, organización, recursos humanos. Bueno, pasamos de aquí a las funciones directamente ya de cada uno de los órganos que hemos visto o de los titulares. Comenzamos con las del ministro. El ministro había unas funciones que ya vimos cuando estudiamos el gobierno, y entonces en relación con el gobierno, pues vimos, por ejemplo, que los ministros desarrollaban la acción del gobierno en el ámbito de su departamento ministerial. Y bueno, también de acuerdo con su departamento ministerial, desarrolla la acción del gobierno en el ámbito de su departamento, pero de acuerdo con lo que diga el Consejo de Ministros o con las directrices que marque el presidente del gobierno. En relación con el gobierno también refrendaba, en su caso, los actos del rey en materia de su competencia. Y si nos metemos ya en las atribuciones de los ministros como titulares de los departamentos ministeriales, pues tenemos muchas. Yo voy a citar algunas, las más importantes, creo yo. Y son ejercer la potestad reglamentaria dentro de su departamento, fijar los objetivos del ministerio, aprobar los planes de actuación, asignar los recursos necesarios para su ejecución dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes, aprobar propuestas de estados de gasto del ministerio y de los organismos públicos que dependan de él y remitirlas estas al ministro de Economía y Hacienda, determinar y en su caso proponer la organización interna de su ministerio, evaluar los planes de actuación, aprobaba los planes de actuación del ministerio y también los evalúa. Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del ministerio. Bueno, eso cuando no estén la competencia atribuida al Consejo de Ministros o a otro órgano. Autorizar las comisiones dependientes del ministerio, dirigir las actuaciones de los titulares de los órganos superiores y directivos dentro del ministerio, administrar los créditos para gastos de los presupuestos del ministerio, decidir la representación, esta la destaco un poco, decidir la representación del ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo que no esté previamente determinado. Remitir la documentación a su departamento para la elaboración de la cuenta general del Estado, imponer, la destaco también esta, imponer la sanción de separación del servicio por falta muy grave. La separación del servicio por falta muy grave corresponde al ministro. Pasamos a los secretarios de Estado. Pues los secretarios de Estado son órganos superiores, ¿no? Directamente responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad específica, de un departamento o de la presidencia del gobierno. O sea, son directamente responsables de la ejecución de la acción del gobierno en un sector de actividad, dentro del departamento o de la presidencia.
actúan bajo la dirección del titular del departamento al que pertenezcan y cuando estén adscritos a la presidencia del gobierno actúan bajo la dirección del presidente. Está claro, ¿no? Las funciones de los secretarios de Estado, pues estos dirigen y coordinan lo que son las secretarías y direcciones generales, que están situadas bajo su dependencia y responden ante el ministro de la ejecución de los objetivos fijados para cada secretaría de Estado. Ejercen la competencia sobre el sector de actividad administrativa asignado o las que le delegue el ministro. Nombra y separa a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado. Vimos que los subdirectores generales pueden ser nombrados, son nombrados por resolución del titular del órgano del que dependan. En este caso, los que dependen de la Secretaría de Estado, pues los nombran los secretarios de Estado. Celebra el contrato relativo a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al ministro. En fin, varias. Pasamos a los subsecretarios. Los subsecretarios, importante, dijimos, ostentan la representación ordinaria del ministerio y dirigen los servicios comunes. O sea, fijarse en la importancia de los subsecretarios. Era una figura que tenía que existir sí o sí y que dependía directamente del ministro, pero ostentan la representación ordinaria del ministerio y dirigen los servicios comunes. Bueno, vamos a parar aquí un momentito en los nombramientos, ¿vale? Los requisitos para ser nombrado. Porque hasta ahora hemos visto ministros y secretarios de Estado, son altos cargos, los requisitos ya los vimos en los temas anteriores. Recuerdo, los secretarios de Estado, los requisitos que tenían eran, pues, los que tienen los altos cargos del Estado. Vale, pero ya aquí en los subsecretarios, pues para nombrarse tienen que ser nombrados entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, ¿vale? Y tienen que reunir los requisitos de idoneidad también de los altos cargos, los que vienen regular la Ley 3/2015. Eso en cuanto a los subsecretarios. Ahora, los secretarios generales, que era el mismo rango, ¿no? Rango de subsecretario. Esta figura, pues el único requisito para elegirlo para poder ser nombrado es la idoneidad, que cumplan el requisito de idoneidad para alto cargo. Aquí no nos piden que sean funcionarios de carrera. Además, recordamos que los secretarios generales eran una figura que podía existir o no. Vale, ahora los secretarios generales técnicos, lo mismo, funcionarios de carrera del cuerpo A1. Y también lo de idoneidad por ser un alto cargo. Y los directores generales, igual, tienen que ser funcionarios de carrera del grupo A1 y cumplir los requisitos de idoneidad por ser un alto cargo. Pero en el caso de los directores generales puede haber excepciones. Puede haber excepciones que tienen que ser motivadas. Bueno, y los subdirectores generales, que es lo que nos queda, pues tienen que tener también funcionarios de carrera de su grupo A1, pero estos ya, como no son altos cargos, no tienen que cumplir los requisitos de idoneidad de los altos cargos. Lo que sí nos dice ya la ley que tienen que cumplir, a esta gente se les nombra atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, que son, si os fijáis, los principios para nombrar a los funcionarios de carrera. Bueno, pues continuamos entonces con los subsecretarios y, como hemos dicho, para nombrarse tienen que ser entre funcionarios de carrera del grupo A1 y los requisitos de idoneidad. Y en cuanto a las funciones de los subsecretarios, pues recordemos el orden que dijimos antes. El orden jerárquico, estaban los ministros en la cabeza y directamente de él colgaban los secretarios de Estado, que podían existir o no, y también directamente del ministerio los subsecretarios, que siempre tenían que existir. Y todos los demás órganos directivos dependían de alguno de estos tres. Vale, pues fijarse la importancia de los subsecretarios, que tienen que estar sí o sí en el ministerio, y son los primeros que tienen que existir en el ministerio después del ministro, ¿vale? Entonces, repito, ostentan la representación ordinaria del ministerio y tienen las siguientes funciones. Todo lo que sea apoyar, asistir, establecer programas, inspección de servicios, asesoramiento jurídico. Vais a ver cómo va.
Dice las atribuciones: apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio, establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, así como elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y planificación de los sistemas de información y comunicación. Desempeñar esta destacable total. Los subsecretarios desempeñan la jefatura superior de todo el personal del Ministerio. O sea, la jefatura superior de todo el personal del departamento le corresponde al subsecretario. Bueno, lo que es asesoramiento jurídico, ejerce las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica, que es dependiente del subsecretario directamente. Administra los créditos para gasto de los presupuestos del departamento en relación, o sea, por su materia propio de la subsecretaría. Nombra y cesa a los subdirectores generales, los que dependan de él. Convoca y resuelve pruebas selectivas del personal funcionario y laboral. Es el que hace las convocatorias de las pruebas selectivas estas que vamos a hacer, por ejemplo. Convoca y resuelve los concursos del personal funcionario. Ejerce la potestad disciplinaria del personal del departamento por falta grave o muy grave, salvo la que dijimos antes que correspondía al ministro, salvo la separación del servicio. La separación del servicio por falta muy grave le corresponde al ministro. Pero salvo esa, lo que son la potestad disciplinaria por faltas graves y muy graves, salvo la separación del servicio, le corresponde al subsecretario. Adopta e impulsa medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales. Autoriza comisiones de servicio con derecho a indemnización para altos cargos dependientes de él. Y bueno, veis que son difíciles de confundir las funciones del subsecretario. Vemos ahora los secretarios generales que, como vimos, tenían rango de subsecretario. El nombramiento, el único requisito era la idoneidad de los altos cargos del Estado. Bueno, podría ser conveniente agrupar diversas direcciones generales bajo la coordinación de un alto cargo, y para esto está la figura del secretario general. El secretario general, las funciones que tiene, bueno, hemos visto también que es excepcional, puede existir o no existir, y las funciones pues vienen reguladas en la norma que crea la estructura de un ministerio. Ahí se dice si existen o no secretario general y tiene que determinar las competencias que tengan sobre un sector de actividad. Al secretario general le corresponde un sector de actividad. A destacar, y bueno, las que tiene: impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, y supervisar la actividad de los órganos directivos que dependan de él. Pasamos a los directores generales. Directores generales, pues por motivo de división del trabajo, los diversos asuntos de un departamento se encomiendan a los directores generales. El número de direcciones generales es variable y es diverso en cada ministerio. Los directores generales están encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del ministerio. Los nombramientos, como dijimos, pues funcionarios de carrera del grupo A1, pero el decreto suyo de creación puede permitir excepciones. Y entonces se puede permitir que no reúna la condición de funcionario, pero se debe motivar. Las funciones de los directores generales, pues proponen los proyectos de su dirección general para alcanzar los objetivos establecidos en el ministerio. Propone al ministro o al titular del órgano del que dependan la resolución que estimen procedente sobre los asuntos que afecten a su órgano directivo.
impulsar y supervisar las actividades que formen parte de la gestión ordinaria del órgano directivo. Bueno, pasamos a los secretarios generales técnicos. Figura muy importante también. La función principal de los secretarios generales técnicos, que dependían, como ya dijimos, de los subsecretarios, su función principal es realizar estudios, informar proyectos de disposiciones y sistematizar documentación, compilaciones o publicaciones sobre disposiciones que afecten al departamento. Las competencias de los secretarios generales, pues bueno, los secretarios generales técnicos actúan inmediatamente, están bajo la dependencia inmediata del subsecretario, y las competencias son las de los servicios, las que corresponden a los servicios comunes, las que le atribuye también el Real Decreto de estructura de su departamento. Y en todo caso, siempre las relativas a la producción de la normativa, asistencia jurídica y publicaciones. El nombramiento de... me faltó decir que los subdirectores generales no dependen de los directores generales, sino que dependen de órganos de rango superior a esta. O sea, de los órganos superiores y de órganos directivos con rango de subsecretaría. O sea, que son la subsecretaría y los secretarios generales técnicos. Bueno, pasamos ya a la administración periférica del Estado, llamada también administración territorial. Esto es una desconcentración de la administración del Estado. Es una desconcentración funcional y territorial. O sea, está formada la administración periférica por órganos integrados en la Administración General del Estado. Están sometidos estos órganos a los órganos centrales. Y tenemos, dentro de lo que es la administración periférica, tenemos las delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas, que dependen del Ministerio de la Presidencia, y de estas delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas dependen las subdelegaciones del gobierno en la provincia y los directores insulares. Bueno, los directores insulares pueden también depender de las delegaciones de las subdelegaciones del gobierno en la provincia, si las hubiera. Y vemos los delegados del gobierno. Los delegados del gobierno en las comunidades autónomas representan al gobierno en el territorio de la comunidad autónoma. El delegado del gobierno es un órgano directivo con nivel orgánico de subsecretario, por tanto es un alto cargo. Es nombrado el delegado del gobierno por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del gobierno. Las sedes de las delegaciones del gobierno estarán donde esté el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde otra cosa y siempre sin perjuicio de lo que dispongan los estatutos de autonomía. En el caso de la Junta de Andalucía, la sede está en Sevilla. Los delegados del gobierno dependen de la presidencia del gobierno. Dependen de la presidencia del gobierno y están adscritos orgánicamente al ministro que sea competente en administraciones públicas. Después los delegados del gobierno reciben instrucciones del Ministerio de Administraciones Públicas para lo que es la coordinación de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas. También reciben instrucciones del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana y reciben instrucciones de otros ministros en materia de su competencia. Las funciones del delegado del gobierno pues son representar al gobierno en el territorio de la comunidad autónoma, como hemos visto, mantener relaciones de coordinación y cooperación con las administraciones autonómicas y local, nombrar a sus delegados del gobierno y dirigir su actividad, garantizar la seguridad ciudadana, dirigir directamente o a través de sus delegados los servicios territoriales integrados. Y vamos ya con los subdelegados del gobierno en las provincias. Nombramiento, pues por resolución del delegado del gobierno y se publica en BOE. Son elegidos entre funcionarios de carrera del subgrupo A1 por libre designación. Bueno, y dependen del delegado del gobierno. En cuanto a las funciones, pues tenemos comunicación, colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades garantizando la seguridad ciudadana. En cuanto a esta función, cuando es en la provincia le corresponde al subdelegado del gobierno y cuando es en la comunidad autónoma le corresponde al delegado del gobierno.
De hecho, la jefatura de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que actúan bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior, pues esta jefatura le corresponde al subdelegado del gobierno en la provincia y al delegado del gobierno en la comunidad autónoma. Otras competencias del subdelegado del gobierno son dirigir y coordinar la protección civil en la provincia, dirigir en su caso los servicios integrados en la administración del Estado de acuerdo con las instrucciones del delegado del gobierno y del ministro según la materia, y supervisar e inspeccionar los servicios no integrados. Coordinar la utilización de medios materiales, edificios en su ámbito territorial y ejercer la potestad sancionadora. Directores insulares. Pues los directores insulares, nombramiento es igual que el subdelegado del gobierno, dependen del delegado del gobierno o del subdelegado del gobierno cuando exista en la provincia subdelegado del gobierno. Bueno, porque me faltó decir que en las provincias, o sea, en las comunidades uniprovinciales, la figura del subdelegado del gobierno podría existir o no existir. Cuando es una comunidad autónoma uniprovincial, pues a veces lo que sí hay es delegado del gobierno. Y el subdelegado del gobierno es una figura que no tiene por qué existir. Entonces, los directores insulares, pues dependen del delegado del gobierno. Y en el caso de las provincias donde sí exista subdelegado del gobierno, pues dependerían directamente del subdelegado del gobierno. Las funciones de los directores insulares son las mismas que las de los subdelegados del gobierno. Y acabaríamos diciendo que la Administración General del Estado en la comunidad autónoma se lleva a cabo a través de servicios integrados en la comunidad autónoma que dependen del delegado del gobierno o subdelegado del gobierno y actúan según los criterios e instrucciones del ministerio correspondiente, y en servicios no integrados en la comunidad autónoma. Estos servicios dependen del órgano central competente, que es el que les fija los objetivos y controla su ejercicio y funcionamiento.